Entonces tenemos aspectos éticos, aspectos de conveniencia, de intereses económicos. ¿Cuáles son las campañas que ha hecho la Asociación Médica Peruana en estos aspectos de tratar de defender pues la ética y que los intereses económicos no se sobrepongan a la salud de la gente? Mire, la Asociación Médica Peruana es una institución que representa la profesión médica. Existe en el mundo entero las asociaciones médicas nacionales. Por ejemplo, usted tiene en España el Colegio Español, el Colegio Médico, tiene los sindicatos médicos en los hospitales y tiene la Asociación Médica Española, iguales en Francia, en todo el mundo. En consecuencia, hay una preocupación mundial de parte de las asociaciones médicas nacionales para discutir estos temas. El problema es, al interior del país, cómo nuestra institución logra volcar esta gran preocupación mundial. Y nosotros tenemos algunas directrices. La primera de ellas es repotenciar y reponer en su lugar la ética. Y creo que lo hemos expresado claramente, que tiene que ver con la llamada filosofía del no mal, es decir, en primer lugar no hacer daño, que es un principio hipocrático, que se decía primum non nocere, en primer lugar no hacer daño. Luego, curar. Esa es la idea, y esa es la idea que se impone hoy día en todos los ecologistas del mundo y en todas las grandes decisiones que se toman en el mundo. El segundo tema, después de recordarle a la población y a los médicos el tema de la ética, viene el segundo punto, de reconocer cuáles son los riesgos y los peligros que tiene, administrar el riesgo. Nosotros no podemos tener sociedades totalmente seguras, pero sí tenemos que tener una administración del riesgo. Cuando el riesgo no es conocido, es evidente que nadie es responsable de nada, porque nadie conoce el riesgo. Cuando el riesgo es incierto, claro que hay que tener precaución. Si no tienes precaución a un riesgo incierto, que se debate y se discute, pero no tomas ninguna precaución, ahí sí hay responsabilidad. Cuando el riesgo es conocido, ahí viene la prevención recién. Nosotros prevenimos, inmediatamente cuando es un riesgo, tenemos que prevenir. Y cuando uno desobedece el riesgo conocido, ahí evidentemente hay denuncias penales y civiles y toda la parte jurídica que viene encima. Eso tiene que conocerlo la población. Hay que administrar el riesgo en todo, no solamente en el tema de los alimentos, y ahora hablamos de los transgénicos, y también en enviar un niño a la escuela, hay riesgos. También en coger una movilidad escolar, hay riesgos. También el uso del cinturón. Son medidas de cómo nosotros vamos educando a la población en la administración de riesgos. Pero hay riesgos que son terribles y generan daño para toda la vida, que son aquellos riesgos que ponen, valga la redundancia, el riesgo de muerte de la población. Es decir, algo que un accidente de tránsito mata a un ciudadano. Ahí tenemos que intervenir nosotros con mucha precaución y con prevención. Pero hay riesgos también que nosotros los seres humanos lo hacemos por intereses económicos desmedidos. Porque si nosotros damos carta blanca a las grandes empresas, ¿qué va a pasar? Que ese liberalismo salvaje lo que hace es destruir la razón de ser del ser humano. Y ahí viene el tema de los transgénicos. Nosotros creemos que esta es una tecnología bienvenida. Dicho sea de paso, la Asociación Médica Peruana no es antitransgénicos. Nosotros lo que estamos es luchando porque se respete la biodiversidad y el centro de origen que tiene el país, y en consecuencia una tecnología que todavía está en investigación y todavía no está a punto y que nos dé todas las ayudas del caso, hay que tomar precaución y en consecuencia debe ser prohibida en estos momentos porque no es apta para un país que tiene tanta riqueza. Ese es el tema de fondo. Y que deben tomarse medidas de bioseguridad a futuro, claro que sí, porque vamos a tener el contrabando de transgénicos, vamos a tener el ingreso de transgénicos en modo furtivo, vamos a tener, por ejemplo, compra de maíz que se va a dar porque vamos a tener que comprar los productos obligatoriamente en el mercado, porque por el Tratado de Libre Comercio ya tenemos que comprar los transgénicos en el mercado, aunque no los produzcamos nosotros, pueden llegarnos importados, y no tenemos la seguridad de que ese maíz que llegue para consumo de los animales o de las aves, se llega a un terreno de cultivo y se plante. En consecuencia, tiene que haber normas de bioseguridad, tiene que estar reglamentada la bioseguridad con mucha sentido de estrictez, pero eso no significa que le abramos la puerta. Al contrario, ese es el segundo candado. Un primer candado es prohibir o declarar el Perú como un país libre de transgénicos, y en segundo lugar, dar normas de bioseguridad muy estrictas de cumplimiento, y en tercer lugar, que creo lo más importante, es que no debe desaparecer la investigación.
Nosotros como médicos sabemos que el progreso de la ciencia se basa en base a la investigación científica. Nadie puede estar en contra de la investigación científica. Al revés, hay que promoverla y hay que hacer que esa investigación sea lo más fuerte posible, pero en lugares confinados y con mucha bioseguridad, y en el protocolo de Cartagena se señala esto con claridad. Y cuando hablamos del tema de transgénicos, nos estamos refiriendo también al tema del agua. Nosotros sabemos que somos un país minero, evidentemente que somos un país minero, nadie puede negar que el Perú es un país minero, pero también tenemos que pensar que a la vez que tenemos minas, tenemos enorme biodiversidad, somos centro de origen, y no podemos hacer que por sacar oro, por sacar plata o algunos metales, ¿no es cierto?, nosotros tengamos que destruir el otro oro que tenemos, que son nuestras semillas ancestrales. Entonces eso tiene que tener un manejo adecuado. Tampoco podemos señalar que la costa peruana es una costa muy seca. Tenemos el 97% del agua se va al océano Atlántico. La sierra es el resto y la costa es seca. Son unos cuantos ríos que atraviesan desiertos. Y en cuyo inicio de la cuenca de cada río hay una mina. Y eso es en toda la costa peruana. Eso no es solamente Tacna, por si acaso, con sus 3 ríos y su contaminación arriba. Lo tienes en Moquegua, lo tienes en Arequipa, lo tienes en Lima, con los 3 ríos que atraviesan Lima. Lo tienes en todo el Perú. Entonces, ¿cómo hacemos para que esas minas que están ahí desarrollando su empresa minera no contaminen el agua que van a tomar luego los ciudadanos y van a tomar los animales y las plantas del lugar? Lo que menciona el doctor Herbert Cuba me hace recordar el comentario que nos hizo Joseph Stiglitz cuando vino a dar una charla en la Universidad de la Católica. Fue muy interesante porque él habló de la paradoja de la abundancia. ¿Cómo que Cerro de Pasco es una ciudad minera, ¿no?, con tanta riqueza, o La Oroya, o Cajamarca, y sin embargo son departamentos muy, pero muy pobres? ¿Qué es lo que está pasando? De que hay corrupción, porque ya se ha hablado de las puertas giratorias. ¿Qué pasa? De que muchas de estas empresas ponen gente de su anuencia en los ministerios que tienen que controlar. Vemos que los programas de adecuación al medio ambiente, los famosos PAMA, no se cumplen, y si contaminan jamás pagan una indemnización, y vemos que hay un enorme problema de contaminación y de pobreza. Y él analiza esto y dice, ¿qué está pasando? Yo conozco cómo se hacen esas negociaciones. Y esas negociaciones son totalmente adversas a los países que tienen estos recursos naturales. Entonces, y también él lo menciona claramente, hay clara corrupción, porque es más fácil pagarle $1 millón a una persona X que invertir en tratar esos desechos y no contaminar, cuando esto lo hacen en cualquier país desarrollado del mundo. O sea, las normas nacionales e internacionales existen. La pregunta es, ¿y por qué acá en el Perú no se cumplen? ¿Por qué en el Perú sí tienen que contaminar? ¿Y de qué nos sirve exportar minerales y tener un poquito ingreso cuando lo que se tiene que gastar es incalculable en el impacto negativo que dejan en el medio ambiente y en la salud, que a veces son problemas irreversibles, porque sabemos que metales pesados como el plomo o el mercurio ingresan al cerebro de los niños y lo dañan, y quedan con un daño neurológico irreversible, ¿no? Cosas que nos tienen que llamar muchísimo a la reflexión. Vamos a hacer una pequeña pausa. Estamos conversando con la doctora Flora Luna y el doctor Herbert Cuba de la Asociación Médica Peruana. Volvemos en un instante.